Buenos días, bienvenidos a esta clase de Cálculo 2 para Ingeniería en la Universidad de Santiago de Chile. La semana anterior realizamos el segundo teorema fundamental del cálculo, que establece una manera rápida de calcular integrales definidas a través de conocer primitivas. Por lo tanto, necesitamos disponer de algunos métodos para el cálculo efectivo de estas primitivas en muchos casos. No en todos, hay funciones para las cuales no vamos a poder encontrar primitiva explícita, pero para tener una mayor gama de funciones en las cuales sí se puede hacer, vamos a disponer principalmente de dos métodos. El primero, el de sustitución, que revisamos durante la semana pasada. Y hoy vamos a revisar el segundo de estos métodos, que es el de integración por partes. Igualmente en esta semana, en particular la próxima clase, vamos a revisar el método sustitución en otro contexto, que era el camino de vuelta del que hablamos alguna vez. Bien, hoy nos concentramos entonces en integración por partes. Bueno, primero, ¿qué es lo que vamos a conocer como una integral indefinida? Son la colección de antiderivadas de una función. Recuerden que la función es integrable en un intervalo, que puede ser intervalo cerrado, o puede ser acotado o no acotado, de cualquier naturaleza. Entonces todas las primitivas, todas las funciones que hacen el proceso inverso de derivación para la f se conoce como la integral definida de la función. La notación para ello es similar a la de la integral definida, solamente que sin extremos. Aquí no estamos especificando desde dónde hasta dónde se evalúa. Esta notación hace perfecto sentido cuando uno recuerda el segundo teorema fundamental del cálculo, que voy a pasar a recordar ahora. Bajo condiciones adecuadas para la función f, uno puede escribir la integral desde a hasta b de la f igual una primitiva. Aquí tenemos la colección de todo, entonces básicamente puede haber una cierta imprecisión en lo que estoy escribiendo ahora, pero la idea intuitiva es esto. En realidad aquí colocan una antiderivada. Aquí están todas, pero si está definido un intervalo, difieren por una constante y eso no va a afectar el cálculo final, desde A hasta B. Entonces, para no anotar de esa manera, uno puede decir, bueno, el A lo coloco como extremo inferior y el B como extremo superior. Entonces, esta igualdad, quizás no muy precisa, pero igualdad a fin de cuentas es la que motiva esta notación. Ya hemos visto ejemplos de esto. Si colocamos dentro, por ejemplo, la función 2x, entonces la integral indefinida de 2x con respecto a la variable x es igual a x cuadrado más c, donde c es una constante. Y eso se debe a que x cuadrado es una de las antiderivadas de la función. Bien, la integración por partes es una técnica que permite simplificar integrales de un producto de funciones. Es decir, la función integral es un producto de dos, donde hay una función que es sencilla de derivar. A veces uno está pensando en aplicar esta técnica muchas veces, entonces estás pensando que el comportamiento de la función, su derivada, segunda derivada y así sucesivamente es bien simple de entender. Y con la g ocurre, digamos, lo contrario, es sencillo pero ahora de integrar. Entonces ahí va a depender de cuáles son las funciones que estamos utilizando en el ejemplo concreto, cuál va a jugar el papel de la f, cuál va a jugar el papel de la g. Ahora, en la presentación de esta integración por partes no vamos a escribir integral indefinida de f por g, vamos a escribir de f por g'. Pero aún así, para llegar a una técnica como esta vamos a considerar dos funciones definidas en un intervalo que son derivables. Entonces recordamos la regla de la derivada de un producto, que bien conocemos del curso de cálculo 1. Deriva del producto de dos funciones, la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Esto nos dice que lo que está a la izquierda, dentro del paréntesis, o sea, f por g, es una primitiva para la expresión del lado derecho. Recordemos eso.
f por g es una primitiva para la expresión de la derecha. Entonces nosotros simplemente podemos aplicar integral indefinida a ambos lados de la igualdad, así que la integral indefinida de la derivada de f por g es igual a la integral indefinida de todo lo que está a la derecha. Y como la integral indefinida tiene ese comportamiento lineal, al igual que la derivada, en particular, si yo conozco una integral indefinida para el primer término y una para el segundo término, entonces la integral indefinida de la suma es la suma de la integral indefinida. Eso es lo que estamos usando aquí. En esta igualdad, en el lado derecho no podemos hacer mucho. En principio no conocemos cuánto vale cada una de las integrales indefinidas de la derecha. Sin embargo, a la izquierda sí. Porque fíjense, estoy pensando en una función o en una familia de funciones en realidad cuya derivada sea la derivada de f por g. Así que lo que está a la izquierda lo que está a la izquierda es simplemente f por g. Más una constante de integración, pero eso no viene mucho al caso, como vamos a ver después, porque está al otro lado la integral indefinida. Es decir, bueno, a la izquierda tenemos f por g, y nosotros podríamos querer dejar a la integral de f por g' solo. Entonces restamos la primera integral, nos queda la integral de f por g' igual f por g menos la integral de f' por g. Y esto se conoce como integración por partes. Ahora, en la práctica es más sencillo acordarse si uno utiliza lo que aquí llaman forma diferencial. Si uno llama como u a la función f de x, entonces uno escribe de u igual f' x de x. Esto es similar a lo que nosotros hacíamos cuando usábamos el método de sustitución. Habíamos comentado que escribir de u y de x solos no son, digamos, objetos matemáticos, por lo menos no estamos interesados en pensarlo así, pero nos ayuda a entender lo que estamos haciendo. Y si nosotros llamamos como b a la g, entonces de b va a ser g' x de x. Entonces el método de sustitución se escribe de una forma más simple y más fácil de recordar. Integral u de b igual uv menos integral b de u. Además, si nosotros estamos trabajando con integrales definidas en un intervalo cerrado y acotado, nosotros podemos obtener una igualdad ahora con integrales definidas y cambiamos el f por g por una evaluación. Volvemos antes, entonces el razonamiento es el mismo, podemos empezar con la misma igualdad. Ahora en vez de integrales indefinidas vamos a considerar integrales definidas. Aquí pasó algo raro. Bien, vamos a tener integrales desde hasta b, desde hasta b, desde hasta b, y en esta parte vamos a tener la evaluación. Así la fórmula es exactamente igual, solamente que colocamos integral desde a hasta b, integral desde a hasta b, y aquí hacemos la evaluación en a y b, y la resto. Ahora, ¿qué podemos señalar si las funciones están definidas sobre un intervalo que no necesariamente es acotado? Bueno, a nivel de integrales indefinidas, sigue siendo válido, no hay problema con eso. Así que, bueno, digamos que para integrales indefinidas esto sigue siendo válido, para integrales definidas me tengo que limitar a un intervalo cerrado y acotado. O sea, colocar, por ejemplo, las integrales desde 0 hasta infinito, evaluaciones de 0 en infinito, no se puede hacer con lo que tenemos hasta ahora, y nosotros le vamos a dar un significado a todo eso cuando tengamos las integrales impropias. O para integrar un intervalo acotado, pero que las funciones no fueran acotadas, que fueran asíntotas. También le vamos a dar un significado a eso cuando trajemos las integrales impropias. Pero, digamos, ahí vamos a entender bien cómo se hacen las cosas, que de momento no con eso. Vamos a revisar un ejemplo.
Evalúa la siguiente integral indefinida. Primero la integral de x por e elevado a 3x, después la integral del logaritmo natural de x, y después la integral de x por arco tangente de x. Esta, la última, y no sé si la segunda, lo dejan como ejercicio propuesto, creo que hay una de ellas, así que veamos de qué se trata esto. Entonces tenemos una integral, x por e elevado a 3x, la función que estamos integrando. En realidad, las dos funciones son fáciles de integrar y derivar, así que necesitamos determinar cuál es la f y cuál es la g. Pero si yo, por ejemplo, elijo la x y la integro, obtengo x cuadrado. Aparentemente es una integral más difícil de lo que estoy pidiendo, así que si yo voy a usar la integración por partes para aumentar el grado del x, entonces digamos que no estoy haciendo las cosas como muy bien, estoy complicando el problema. La idea es bajar el grado del x, así que el x lo voy a derivar, y por lo tanto el e elevado a 3x lo voy a integrar. Y aquí la integración con el e elevado a 3x es simple porque solamente va a aparecer una constante. Y eso motiva así que u va a ser igual a x y de b va a ser e elevado a 3x de x. Entonces nosotros escribimos de u, que es igual de x, hago la derivación, es 1, y en el otro integro. b es la integral de esto, e elevado a 3x sobre 3, una primitiva en realidad de eso. Y aquí usamos la integración por partes. Integral u de b me queda u por b, sería x por e elevado a 3x sobre 3, menos la integral b de u, e elevado a 3x sobre 3 de x. Entonces lo interesante es observar la integral que se generó aquí. Si la integración por partes me transforma, digámoslo de manera, digamos, no muy precisa, me transforma una integral en otra. Entonces esta integral de x por e elevado a 3x, ahora tengo que trabajar con la integral de e elevado a 3x sobre 3, o en realidad la integral de e elevado a 3x, que es más fácil de trabajar. La integral de e elevado a 3x, ella misma dividida por 3, y junto con otro factor 3 aparece el 1/9. Y aquí al final tengo que escribir más c porque sabemos que son infinitas integrales indefinidas. Para el segundo caso, vamos a usar, vamos, ¿qué tenemos? Bueno, aquí está el problema de que aparentemente no hay un producto de funciones. Entonces uno puede decir que aquí tengo el logaritmo de x, lo puedo considerar multiplicado por 1, o bien por la derivada del x. Y eso me permite usar la integración por partes en su primera forma. O bien puedo decir aquí tengo el u y aquí tengo el db. Y solo para estar seguro de eso, el logaritmo por sí solo no se ve fácil de integrar, porque de hecho es lo que me están preguntando, pero sí se ve fácil de derivar. La derivada del logaritmo 1 sobre x. O sea, este lo derivo, el factor 1 que está acompañando lo integro, que en realidad es como decir u igual logaritmo de b igual de x. Y así estamos. U igual logaritmo de x, de b igual de x, entonces podemos derivar el logaritmo, me queda de u igual de x sobre x y b igual a x. Así, la integral que yo quiero calcular es u por b, x logaritmo de x, menos la integral b de u, x por 1 sobre x. En la integral que me queda, simplifico todo, me queda solamente integral de x, y eso es x más constante integración. El tercero, como ustedes pueden ver, dice como tarea, es decir, ustedes lo pueden trabajar por su cuenta, digamos, fuera del horario de clase, que es la integral x por arco tangente de x. Bien, tenemos un ejercicio propuesto, sea f función de clase C2, o sea, dos veces derivable y con segunda derivada continua. Eso significa esta cosa de aquí. Definir el intervalo a, b con valores reales, tenemos que demostrar esta igualdad. Y usar el resultado obtenido aquí para calcular la integral desde 0 hasta 2 de 2 menos t por e elevado a 2t. Ya le voy a dar 10 minutos o algo así para trabajar esto. Empezamos a revisar cómo obtenemos una fórmula para esta integral. Entonces, que estamos trabajando con integración por partes y tenemos una integral de un producto de funciones donde una se es fácil de derivar y la otra es fácil de integrar. Entonces vamos a usar justamente ese método
Ya sabemos quién es U y quién es dB. Voy a llamar como U igual al B menos T, de B va a ser la segunda derivada del F. Y además tengo que escribir dt. Entonces tengo que escribir du, por lo cual derivo esto respecto de t, me queda menos 1 dt, o sea, menos dt. Y el b se obtiene como la integral de la segunda derivada de la f. Así que simplemente es la primera derivada de la f. Así que la integral que yo quiero calcular, que la vamos a llamar como I mayúscula, integral de a a b, t menos t, f segunda de t, es u por b, o sea, me queda b menos t por f'. Esto hay que evaluarlo en a y b, menos la integral desde a hasta b, f de u, o sea, f' de t, de t, y el menos lo saco de aquí. Digamos, por simplicidad lo voy a escribir para que se entienda bien todo lo que estoy haciendo, menos de t. Ahora sí, el menos lo considero con el otro menos de fuera, me queda todo positivo. Y aquí vamos a calcular, al reemplazar t por b me queda 0, porque b menos b es 0 por algo, 0 menos, y aquí al reemplazar por a, es b menos a, f' de a. Y si nos damos cuenta, aquí esencialmente está como el último término que queremos llegar. Así que el fb menos fa tiene que venir de esto. Y sin embargo, aquí usamos el segundo teorema fundamental del cálculo. Vamos a anotar aquí. Aquí lo escribimos, era f'. Ahora sí. Aquí usamos el segundo teorema fundamental del cálculo. La integral de f' es f, evaluado en b y a, y haciendo la diferencia. Así que me queda. La integral que queremos calcular es menos b menos a por f' de a, más, esto nosotros sabemos que f de t evaluado en b en a y la diferencia. Y eso es lo que queremos, f de b menos f de a menos b menos a por f' de a. Así que estamos bien con eso. Ahora, ¿cómo lo usamos para calcular esa integral en particular? Esa integral la vamos a llamar como j, que ahora nos va a dar un número. Integral de 0 a 2 menos t, elevado a 2t, dt. Vamos a considerar la integral desde a hasta b, es desde 0 hasta 2, así que nosotros sabemos que el a es 0, el b es 2, tengo b menos t igual 2 menos t, y la exponencial de 2t es la segunda derivada del f. Así que la antiderivada para una exponencial de este tipo, e elevado a 2t, es ella misma, en este caso, dividiendo por 2. Así que el f' de t es e elevado a 2t dividido 2, y el f de t original es e elevado a 2t dividido 4. Y ahí tenemos todo lo necesario para encontrar la integral que hemos llamado como j. Es f de b menos f de a, o sea, e elevado a 2 por 2 sobre 4, menos e elevado a 2 por 0 sobre 4, menos 2 menos 0. La derivada, que aquí la tenemos, evaluada en 0. Sería e elevado a 4 sobre 4 menos un cuarto
menos 2 por 1/2. A fin de cuentas aquí me queda, si el denominador común es 4, me queda elevado a 4, menos 1 menos 4 es menos 5, sobre 4. Se resuelve el problema por esta vez. Vamos a asegurar no estar compartiendo el material. Deberíamos estar revisando el material ahora, así que sigamos. Ejemplo, para cada número natural m, vamos a definir I sub m como la integral de seno elevado a m de x, con respecto a la variable x. Es una integral de este tipo, quizás no la puedo calcular directamente, pero sí puedo relacionarla con una integral del mismo tipo, pero que tenga grado menor. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora, expresar la integral en términos de una integral indefinida con una potencia menor de la función seno. Luego calcular I sub 2 y sub 4 de forma explícita. Y la idea para poder realizar esto, yo sé que está escrita la solución, pero vamos a explicar de dónde viene esto. Integral vamos a considerar si la potencia es grande lo suficiente para lo que voy a indicar a continuación. Entonces, si ponemos que el m es grande lo suficiente, yo puedo separar dos factores seno. No era así, disculpe. Vamos a separar uno solo de los factores. O sea, quiero decir que acá tengo un producto de dos cosas, y con eso el seno a la m menos 1 de x es fácil de derivar, así que ese va a ser nuestro u. Por eso, u igual seno a la m menos 1 de x. Y de b es todo lo demás, seno x de x. Ahí el seno de x es fácil de integrar, el seno a la m menos 1 de x es fácil de derivar, entonces todo bien con eso. Me queda de u igual a m menos 1, seno a la m menos 2 de x por el coseno de x de x, y la integral del seno es menos coseno. Así que usamos la fórmula de integración por partes, me queda u por b, sería menos seno a la m menos 1 de x coseno de x, aquí debería estar quizá escrito al revés para que se entienda mejor, pero lo quieren escribir así. Después viene, debería ser un menos, pero con este menos sacándolo de inmediato de la integral, así que voy a escribir mejor explícitamente lo que nos queda. Como dijimos, u por b. Menos la integral b de u. Y en esto, menos con el menos me queda positivo, y el m-1 es un factor constante que lo puedo sacar de la integral. Y ya obtengo lo que está escrito arriba. Bueno, contando coseno con coseno, que es coseno cuadrado. El siguiente paso natural es ver que tengo un coseno cuadrado, así que lo puedo expresar como 1 menos seno cuadrado. Así me queda toda esa expresión. Menos seno a la m menos 1 de x coseno de x más m menos 1 por esa integral. Y como aquí tenemos una diferencia, yo podría separar esto en dos integrales. Una de las integrales que voy a obtener es la I sub m, y la otra es una del mismo tipo, pero con grado 2 menor.
Entonces aquí están separados en dos. Y claro, son las dos de la naturaleza que nosotros queremos. Ahora recordemos que aquí era I sub m. Entonces nosotros básicamente sumamos m-1 y sub m para que quede todo de un solo lado de la igualdad. Me va a quedar m por I sub m igual menos seno a la m menos 1, x coseno de x, más m menos 1 y m menos 2. Dividiendo por m llegamos al resultado, que es justamente lo que aparece aquí. Es decir, nosotros no resolvemos todavía la integral de seno de m, al menos no cuando el m es grande, pero sí lo expresamos en términos de una que es más chica. Así que para poder dar como una solución completa a este problema, que es justamente lo que nos van a ver después, yo puedo usar esta fórmula para reducir de 2 en 2 el grado de la, digamos, el grado de complejidad de esto, o el exponente que tiene el seno se multiplica, o sea, se divide en dos unidades. Entonces, dependiendo si es par o impar, voy a llegar a la integral de seno elevado a 0 o de seno elevado a 1. Así que esas las tengo que conocer. Y sub 0 es la integral de dx, eso de x más la constante. Y sub 1 es la integral de seno. Con respecto a la variable x, eso es menos coseno de x de x. Cuando llegue a una de estas dos ya no voy a poder seguir reduciendo el grado, pero las puedo calcular. Eso es lo que entendemos de aquí. Entonces uso esta fórmula, reduzco el grado de 2 en 2 unidades hasta llegar a una de estas dos integrales. Así que para I sub 2 queda lo que nosotros podemos ver aquí. Aquí tenemos x medio menos un cuarto seno 2x más la constante de integración. Y para m igual a 4, menos coseno de x, seno cubo de x sobre 4, más 3 cuartos de integral de seno cuadrado. Este ya lo hemos calculado arriba, así que si no lo hubiéramos calculado previamente, ya sabemos que aquí se aplica de nuevo la fórmula de antes, pero como ya lo hicimos, todo bien con eso. 3 cuartos, aquí tenemos x medio menos un cuarto seno más la constante de integración. Y aquí escribir las cosas de alguna forma un tanto distinta como lo venimos presentando arriba, así que eso es todo. 3x sobre 8, 3 sobre 16 seno de x. Y por alguna razón quieren reorganizar las cosas, 3 octavos menos 3/16 seno de x. Y aquí aparece un seno de 2x. Entonces básicamente lo que hacen es seno de x por coseno de x es la mitad del seno del ángulo doble. Eso lo tomen en consideración para que ese primer término se convierta en el tercer término de abajo. Y así uno puede seguir. En realidad existen varios ejercicios como de este mismo tipo que uno puede trabajar para entender, digamos, cómo se usa la integración por parte y que en muchos casos uno puede ir reduciendo exponentes. Los ejemplos típicos de estos son, bueno, la que está presentado aquí, seno de x elevado a m. Otro ejemplo de ese tipo es coseno de x elevado a m. Hay otro donde aparece un x a la m por la exponencial, y así hay varios ejemplos donde uno puede usar la misma idea de reducir básicamente el grado de lo que uno tiene. Ahora, como último tema dentro de esta clase, todavía dentro de la integración por partes, es el asunto de la derivada de una función inversa. ¿Y qué problema es el siguiente? Nosotros queremos encontrar la integral indefinida de una función que viene a ser la inversa de una que nosotros sí sabemos trabajar. Así que un prototipo de ejemplo aquí, uno que ya hemos calculado de hecho, uno podría decir, por ejemplo, f de x igual a la exponencial. Esa función la hacemos trabajar bien. Hacemos integrarla, que es bien simple de hacer. Y si esa estuviera acompañada de algunas otras funciones,
todavía podemos hacer la integración de manera relativamente simple. Entonces esa es una función, digamos, bastante amigable dentro de lo que nosotros estamos trabajando ahora. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos integrar la inversa de esto? O sea, queremos integrar el logaritmo de x. Bueno, esto ya lo hicimos como ejemplo hoy día, pero aquí tiene dos opciones. Uno tiene dos opciones como para presentar el teorema que tenemos a continuación. Así que les voy a empezar comentándoles rápidamente la opción que aquí no aparece, a través del ejemplo primero, y después vamos a revisar la versión que aquí tenemos. Entonces vamos a ver como el primer camino, usar sustitución. Digamos, t igual logaritmo de x. En esta integral es indefinida, lo único que necesitamos es encontrar dt. Entonces me va a quedar de x sobre x. Bueno, aquí nosotros tenemos que encontrar el de x, así que esto va a ser x de t y podríamos volver, así que mejor lo que vamos a hacer en lugar de eso es aplicar la exponencial aquí. Elevado a t igual a x, y aquí vamos a derivar. Entonces esta integral la llamamos como y. Entonces la integral del logaritmo, o sea de t, por e elevado a t de t. Y aquí nosotros integramos por partes. U igual a t, dv es todo lo demás, e elevado a t de t, sabemos derivar t, sabemos integrar la exponencial. Si nos queda que la integral es u por b, t por elevado a t, menos la integral b de u. Menos la exponencial, más constante de integración. Y aquí volvemos a la variable x, por eso que el problema original es con variable x. Entonces nos queda e a la t es x, dt el logaritmo de x, e elevado a t es x, más constante de integración. Entonces este primer camino, digamos usando la función inversa como mi nueva variable, o digamos todo lo que tenemos ahí como mi nueva variable, después igual tengo que integrar por partes y llego a una solución. Bueno, al final tengo que volver a la variable original. Entonces ese es como un primer camino, que no es lo que tenemos aquí. Ahora si nosotros generalizamos, como viene dado acá, nosotros tenemos y igual f a la menos 1 de x, que es lo que yo quiero integrar respecto de x. Entonces uso este mismo cambio de variable. Entonces tengo que f de y igual a x, f' de y es igual de x, así que ¿qué tenemos? La integral que queremos calcular, que la vamos a llamar como I mayúscula. La integral de f menos 1 de x, es lo mismo que la integral y, f' y de y, y hacemos lo mismo de antes, integración por partes, que es básicamente lo mismo. U igual y, db igual todo lo demás, du es de i, el b es f de i. Entonces la integral es u por b, y fi, menos la integral b de u, o sea, fi de i. Y ahora volvemos de la variable y a la variable x. Entonces f de i es x, la inversa, menos la integral
el de I, vamos a ver, FI de I. No, se va a dejar expresado como está, tal y como está. En realidad es una pequeña trampa que nosotros hacemos, porque la integral que nosotros queremos calcular es en realidad en variable x. Entonces aquí estamos escribiendo la integral en variable y. Entonces esta integral no la voy a reescribir en variable x, la voy a calcular en variable y según el caso, que es lo que hicimos anteriormente. Fíjense que nosotros calculamos la integral de la exponencial sin volver a la variable. Así que la resuelvo y una vez que la resuelvo puedo volver a la variable x. Y aquí veamos el teorema, que es básicamente lo mismo que acabamos de hacer. Tengo una función derivable, invertible en un intervalo. Voy a llamar y igual a la inversa. Entonces la integral de la inversa es dada por lo que ustedes pueden ver aquí. Como bosquejo de la demostración, pasar de una a la otra es justamente lo que hicimos acá. O sea, ese paso que estoy marcando aquí, el primer término al segundo, y después la integración por partes, es lo que hice en el lado derecho. Así que hasta aquí todo bien. Para x igual f de y, y para entonces de x es f'y de y, entonces nosotros podemos reescribir. O reescribir la integral que queremos calcular como el último paso de acá. Así que en el fondo lo que nosotros estuvimos haciendo fue un bosquejo a la demostración, solamente que lo que ustedes pueden ver aquí como igualdad 0.2 es el segundo camino, que en el fondo es lo que hicimos anteriormente para calcular la integral del logaritmo. Así que eso ya lo tenemos. Vamos a borrar todo lo que está anotado. Entonces, como observación, para una función integrable, aplicando directamente el método de integración por partes, llegamos a esa expresión. Tenemos un ejercicio. Lo que viene a continuación es básicamente un ejemplo para poder aplicar lo que tenemos, así que esto se lo voy a dejar como propuesto para que lo hagan ustedes. Insisto, no es muy distinto de lo que ya hicimos con el logaritmo natural, entonces realmente vale la pena que lo intenten ustedes, pero por cuenta propia. Más que yo les resuelva el problema, lo voy a dejar propuesto. Y vale la pena que ustedes lo intenten para estar seguros de que ustedes entienden y pueden reproducir por su cuenta lo que nosotros hicimos con el logaritmo natural. Y también con las funciones arcoseno y arcocoseno, que tampoco es cosa difícil. Hoy tendríamos en orden creciente dificultad el ejemplo más simple de lo que hemos establecido, el logaritmo natural. Después, como un segundo ejercicio un poquito más difícil, el arco tangente. Y incrementar un poco más la dificultad sería arcoseno y arcocoseno. Así que eso es propuesto para usted. Vamos a ver como ejemplo la función arco secante. Pero esa función está definida con x mayor que 1. Si usted considera una función secante entre 0 y pi medios, abierto en pi medios, es creciente, es biyectiva de hecho, entonces se puede invertir ahí y los valores son los mayores o iguales que 1. Así que la función inversa es derivable para x mayor que 1. Empezamos un gráfico de esto para que me entiendan bien lo que estoy queriendo decir. Lo que está con azul es la función secante. Aquí tenemos pi sobre 2. Entonces ese pedacito se puede invertir. Ustedes saben cómo calcular la inversa para una función, así que
Veamos qué nos queda. Aquí también es pi medio, que de hecho ustedes gráficamente saben lo que estamos haciendo. Con eso voy a marcar el 1 de aquí y voy a marcar un 1 por aquí, que es donde empieza la otra. Ahí está. Entonces se puede derivar para x mayor que 1. La derivada tiene esa expresión, x, o sea, 1 sobre x por la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. Entonces si uno quisiera integrar eso, al estilo del primer camino, o sea, con el cambio variable, sería y igual al cosecante de x. Secante de y, cx, secante de x por tangente, o sea, secante de y, tangente y de y, igual de y. Así que aquí tenemos la integral de qué cosa. Veamos bien. La cosecante, o sea, tenemos y tenemos el de x. Eso no es más que la derivada del secante. Los integramos por partes, me queda lo que debería corresponder acá. O sea, aquí tengo mi u, y dentro el secante es mi b, así que me va a quedar u por b menos b y todo lo demás de u. ¿Sí? O sea, aquí está la fórmula, digamos, la aplicada sin la sustitución de por medio. Así que esto es correcto. Con eso llegamos a lo que está aquí. Ahora, ¿cómo calculo esa integral de 1 sobre la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1? Eso viene, según dice aquí, por la igualdad 0.1, que en realidad no es más que usar la sustitución de no, x igual secante de y. De hecho, cosas como este tipo lo vamos a poder revisar después de manera más natural en la siguiente clase, que es sustitución trigonométrica. Entonces, ¿de qué se trataría? Con esa sustitución me queda de x igual secante por tangente, la raíz cuadrada es tangente de y por una identidad pitagórica, me queda secante cuadrado menos 1 dentro de la raíz. Así que esa integral viene a ser la integral de secante por tangente de y, y abajo tengo tangente de y. Se cancelan. Si me queda la integral de secante, y eso sabemos calcularla, el logaritmo secante más tangente, así que todos los cálculos son correctos. Y ahora tenemos que ver que tenemos secante de arco secante de x y tangente de arco secante de x. El primero claramente igual a x, estamos trabajando con un x igual 1 y en ese pedacito, o sea, un x mayor que 1 y en ese pedazo las funciones son inversas. Y el otro se resuelve con esa relación que existe acá, entre secante y tangente. Vamos a limpiar todo esto. Entonces tangente de arco secante es raíz de x cuadrado menos 1 y con eso resolvimos el problema. Ahora si comparamos las dos cosas también tenemos una fórmula para la integral de 1 sobre raíz de x cuadrado menos 1. Y aquí dice, esta integral se puede obtener también empleando otro método de integración, que es lo que comentamos anteriormente, la sustitución. Bien, con esto llegamos al final de la clase de hoy. Así que vamos a mirar rápidamente los ejercicios que están propuestos para que ustedes los vean. Esto, como dice abajo, es trabajo autónomo del estudiante. Ustedes trabajan por su cuenta, intentando que se puedan resolver. El primer grupo de ejercicios son integrales que se pueden resolver integrando por partes, de manera bastante rápida en general.
El segundo grupo de ejercicio es algo que ya nos habíamos encontrado en algún momento. No le voy a decir mucho más, pero ese ejercicio es esencialmente como que, no sé si igual, pero ya lo habíamos resuelto en algún momento, así que denle una miradita a ver cómo les va con eso. Hagamos recapitulación para que quede en el video. Hemos establecido el método de integración por partes para el cálculo de integrales indefinidas, que dice que si yo quiero integrar un producto de dos funciones, una es fácil de integrar, otra es fácil de derivar, entonces existe una fórmula que me permite intuitivamente convertir esa integral en otra. Y en los ejemplos particulares nosotros podemos aprovechar esto para que la integral inicial aparentemente difícil sea convertida en una integral, nosotros esperamos que sea más fácil de calcular, ya sea porque es un poco más directo el cálculo, ya sea porque quizás tiene un grado menos de dificultad. Y sobre eso que estuvimos hablando hoy día. Hemos revisado algunos ejemplos. Aquí uno de los que habíamos comentado, una donde la integración por partes me permite escribir la integral que quiero calcular en términos de otra del mismo tipo, pero con grado menor. Y cómo usar nuevamente el tema de la integración por partes para poder decir algo relevante sobre la integral de la función inversa. Aquí no, esta fórmula no nos permite calcularla directamente, pero nos relaciona la integral de la función inversa con la integral de la función original. Como vimos en el ejemplo, la integral del logaritmo se relaciona de alguna forma con la integral de la exponencial, o la integral del arco tangente, que es el propuesto, se relaciona con la integral de la tangente de alguna manera. Bien, eso sería todo por el día de hoy. Siempre gracias por su atención, nos encontramos en una próxima clase.